Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto que estén acá con nosotras, es muy emocionante ver este espacio lleno, obviamente porque tenemos una gran invitada acá y también emociona mucho saber que estamos aquí congregados para hablar de la literatura gótica, lo cual se relaciona mucho con Cali, pero de alguna manera también es un género que ha transmutado y que también a veces se siente un poco lejano. Y hoy estamos precisamente para acercarnos mucho a él desde la obra de Pilar. Entonces, Pilar, bienvenida, es un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por Hola. presentar este evento. Hola a todas y todos. Estoy muy feliz de verlos y verlas. Qué pesar que no está María Fernanda, que sé que muchos vinieron a verla, pero les tocó fue conmigo. Qué maravilla, yo feliz. Porque no alcanzo a llegar, creo que llega mañana, ¿verdad? Llega hoy en la noche y para los Entonces, eventos que tiene programado va a estar también, entonces entonces para que la sepan. van a poder ver de todas maneras. Bueno, querida, entonces hablemos de literatura gótica. Entonces, a veces pasa que en Colombia, ¿no? Estamos con este imaginario de que lo gótico es lo que está lejos, lo que es frío, vampiros, castillos, pero resulta que hay una razón por la que el gótico sigue reinventándose y tomando nuevas categorías. Ahora escuchamos mucho de gótico andino, gótico tropical, gótico urbano, ¿no? Y es porque el gótico tiene unas características más allá del castillo, ¿sí? Crea como ciertas atmósferas que son muy presentes en la obra de Pilar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar, antes de entrar en materia, como en varias obras tuyas que tienen muchas atmósferas góticas, muchas construcciones góticas, en tu relación personal con el gótico. Porque en una entrevista con Mariana Enríquez, cuando salieron Los Abismos, salió Los Abismos, tú dijiste que es que el gótico es algo muy intrínseco en como en la tradición literaria caleña. Entonces cuéntame un Y poco. cinematográfica, además, Ajá, pero no lo ajá, ajá, sabíamos. ajá. No, Pues cuéntanos. quizás no lo habíamos nombrado así, creo que empezamos a nombrarlo mucho más tardíamente. Yo estudié en el liceo Benalcázar y entonces allá uno se especializaba como en tercero bachillerato, que ahora se llama noveno. Octavo. ¿Sí? Bueno, tercero es octavo. Bueno. Entonces uno escogía matemáticas o literatura, yo obviamente escogí literatura y creo que yo ahí empecé a leer literatura gótica sin ponerle un nombre, ¿no? Leía, no sé, a las Bronte, ¿no? Cumbres borrascosas, es una gran novela y creo que es una de mis novelas cumbres. Eh, es extraordinaria, es una novela de paisajes y es una novela de gente oscura, ¿no? Leí Rebeca de Daphne du Maurier, que a mí me fascinó, y si vos te fijas en Los Abismos, la señora que se pierde en la carretera se llama Rebeca, porque yo tenía que hacerle un homenaje a esa novela que fue tan importante para mí, ¿no? Entonces leía como eso, ¿no? También leí Drácula, bueno, leí lo más abiertamente gótico, el gótico clásico, digamos, ¿verdad? Y yo creo que no volví a pensar en el gótico hasta ya más vieja, ya habiendo publicado. Yo tengo un amigo que quizás conozcan porque es escritor y caleño, se llama Antonio García Ángel, somos de la misma generación, somos amiguísimos, conversamos mucho y él me contó que había un libro en el que Fernando Quirós contaba que Mutis estaba hablando una vez con Buñuel y estaban discutiendo el gótico y luego yo conseguí el libro y lo leí y Buñuel decía que el gótico era europeo y de tierra fría y que se necesitaba el frío para hacer un gótico, ¿no? Y entonces Mutis le dijo, mi amor, espéreme, deme 15 días y volvemos a hablar. Y se fue y escribió, nosotros le decimos la mansión de Araucaima, pero es la mansión de Araucaima porque tiene el tilde en la I, ¿verdad? Y le decimos la mansión de Araucaima, pero es la mansión de Araucaima. Se fue y escribió la mansión de Araucaima
y eso es una historia gótica, ¿no? Es una gente por allá toda rara, acá no hay castillos, pero hay una hacienda en la zona cafetera y unos personajes todos raros, bueno. Y la película no la hizo Buñuel, sino que la hizo Mayolo, ¿verdad? Toda esa generación del grupo de Cali hizo películas góticas, ¿verdad? Tenemos vampiros, que de pronto no se llamaban vampiros, pero hay películas con, sí, que con chupasangres, ¿verdad? Andrés Caicedo era un... Carne de tu carne, por ejemplo, exactamente. Sí, y se me olvida el nombre de esta que es un pura sangre, exactamente, ¿verdad? Eso era aquí brotaba espontáneo, pero no le decíamos gótico, le decíamos cine. No, no le decíamos gótico, no le poníamos la etiqueta. Y ahí yo empecé a pensar, juepucha, sí, tenemos esa tradición. Andrés Caicedo, Berenice, ¿no? Y está inspirado en Poe, que además era uno de sus autores favoritos. Él tiene cuentos. Eso es gótico. Eso es gótico. Se da naturalmente. Hay voces sonando, no sabemos de Rogando, dónde. Sí. Mujeres. Sí, por favor. Sí. Hay cuentos de Andrés Caicedo con el conde en cine, en la tertulia, ¿no? Con vampiros al mediodía en una buseta de transporte municipal. Y está muy arraigado, ¿no? Y yo empecé a pensar, entonces se estableció como que se dice que el gótico es de esa época y se dio en Cali, pero a mí me parece que eso está antes. Nosotros nos leemos María y pensamos, y todos nos la leemos en el colegio y pensamos que es una novela luminosa, y eso es verdad hasta cierto punto. Y cuando María se pone buena, es cuando se vuelve gótica, y es cuando Efraín regresa de Londres porque le dicen, marica, María está mal. Y él llega en barco, en Buenaventura, y cruza el Pacífico, la montaña y el Pacífico para llegar a Cali. Y esa novela que ahí se vuelve oscura, los cielos son negros, hay murciélagos vampiros, hay serpientes. En la hacienda El Paraíso, los esclavos son felices, ¿no? Aquí estamos en el Pacífico colombiano y los negros son libres, pero todos son tristes y nostálgicos. Y todo el ambiente es tenebroso. Hay aves, siempre desde el principio de María hay un ave negra, ¿no? Que el ave negra es gótico, sí, del más puro. Léanse el último párrafo de María y díganme si eso no cierra como una novela gótica, ¿verdad? Entonces nuestra literatura inaugural es gótica, ¿no? Y fuera de eso tenemos La carretera al mar. Y todos vamos el sábado y el domingo a tomar chocolate y eso allá es gótico. No es literatura, sino paisaje gótico, ¿no? Absolutamente. Entonces, a mí me parece que era inevitable, ¿no? Solo que no le habíamos puesto un nombre y ahora como a las nuevas generaciones les gusta clasificar todo, pues ya le pusieron gótico tropical, gótico andino y ahora me dijiste que gótico, ¿qué? ¿Uno nuevo? Eso va a ser un spoiler para ahorita, pero gótico botánico, ¿no? Imagínense, ¿no? Ahora vamos a hablar de, espérense, eso se va a poner bueno. Querida Pilar, bueno, claro, digamos que Cali, me parece Cali más que Bogotá, siendo Bogotá muy lúgubre. Pero no, se me olvidó alguien que es importantísimo en nuestra literatura, que es Arturo Alape. ¿Alguien lo ha leído? Claro. Bueno, Arturo Alape tiene cuentos donde Cali es una ciudad festiva y rumbera de día. Y por la noche todo el mundo cierra las puertas porque vienen los pájaros a sacar a la gente y desaparecerla. Y se vuelve gótica, ¿no? Sabemos. Y Arturo Alape cultivó el género. Bueno, aquí hay un chismecito, quería Pilar. Yo tengo una novela sobre vampiros en Barranquilla.
Y esa novela me obligó a mí a investigar el gótico a profundidad, porque yo tenía que justificar ante cualquiera que me dijera, Clau, ven acá, los vampiros, el gótico es frío y está en los castillos. ¿Cómo puedo justificar? Digamos que en Cali tiene cierta... Ahí está. Oh, hola, alta sangre. En Cali tienen estos paisajes y ahorita le estaba contando a Pilar que fui a La Chorrera y yo me sentí en una aura gótica. Yo sentí que entré allí en la cumbre, que entré a otro mundo, que la naturaleza me hablaba, que me absorbía, que la chorrera me llamaba. Los farallones son góticos. Sí, totalmente. Punto. Yo sentía que me llamaba y me decía, ven, húndete, húndete, así como si fuera una sirena hablando. E investigando el gótico, uno siempre tiene como esa idea del frío, ¿no? O de los grandes paisajes o las grandes mansiones. Pero investigando hay como 3 características que hacen que algo sea gótico o tenga el adjetivo de gótico, y son la barbarie, la paranoia y el tabú, ¿no? Y digamos que eso es algo que uno puede encontrar en mucha de la literatura pues, latinoamericana, colombiana y en mucha de tu literatura. Sí. Entonces, a mí me gustaría que entráramos un poco en materia, ya que hablamos del gótico tropical también, ya sabemos que tenemos un marco, ya sabemos que tenemos referencias. Pero entonces, querida Pilar, me gustaría que empezáramos a hablar un poco, si podemos hacer un viaje rápido por diferentes obras tuyas, ¿no? Me gustaría que habláramos, porque también leí en una entrevista que cuando tradujeron La perra al inglés, lo tradujeron como gótico latinoamericano, ¿no? Como terror latinoamericano. Y en la entrevista, te cito, era como que tú dijiste, uy, pero eso no es de terror, pero mirado desde afuera, la selva crea esa asfixia del gótico, porque al final el gótico, la excusa del castillo o del convento, que era donde transcurren las historias góticas, es la asfixia, el juego de la irrealidad, el que en el día es una cosa y en la noche es otra. Pero es que nosotros no tenemos castillos o conventos. Yo en Barranquilla tengo el castillo de Salgar. Sí, pero... Conventos sí. En Barranquilla tengo el castillo de Salgar y hay como casas coloniales y eso, pero realmente lo que nos asfixia son otras cosas, ¿no? Lo que nos atrapa son otras cosas. Entonces, en tu caso, muchas veces esa atmósfera se logra con la selva, y también me acuerdo mucho de Los abismos, cuando hablas de la casa en donde vive Claudia y Claudita, mi mamá se llama Claudia también, entonces yo me sentí totalmente identificada, que la casa es una selva, y esa misma casa es un poco lo que asfixia también a la protagonista. Entonces háblanos un poco de esa selva o esa atmósfera asfixiante, muy gótica, que está siempre presente en toda tu obra. Mira que yo llevaba pensando en el gótico por esa anécdota que les conté con Antonio, pero entonces yo nunca había pensado que mi obra lo fuera, jamás. Hasta que me pasó eso, que una editora que compró La perra le dijo a mi agente, me encanta el gótico latinoamericano, el terror latinoamericano y el gótico latinoamericano, y mi agente me dijo eso y yo dije, ¿por qué está diciendo esto? Pero claro, en La perra hay vampiros que chupan sangre, ¿no? Y para nosotros pues es el murciélago normal del que hay que cuidarse en la selva porque, ¿verdad? Entonces empecé a ver, claro, la selva es oscura y tenebrosa, el mar se chupa a la gente y lo escupe, ¿no? Tenemos una naturaleza súper gótica. Entonces ahí yo creo que empecé a ver eso. Y bueno, yo viví en el Pacífico 9 años y yo sabía que inevitablemente iba algún día, en ese momento me la pasé escribiendo de Cali y de mi vida en la ciudad, no de mi vida, de la vida en la ciudad, ¿verdad? Pero como sabía que iba a escribir algún día sobre la selva, dije, ay, yo voy a hacer un repaso sobre la literatura colombiana selvática, ¿no? Y yo empecé y dije, pero ¿por qué siempre pintan la selva como oscura, tenebrosa? No, ay no, yo voy a hacerla diferente. Y cuando hice la selva, la hice oscura, tenebrosa, la hice gótica. Quizás porque no hay otra manera de contar la selva, porque la selva es oscura y tenebrosa. Había gente en el pueblo donde yo vivía en un acantilado y el pueblo era abajo, y unos hombres así enormes, pescadores, me decían, yo nunca he subido allá. Y yo, ¿por qué? No, a mí me da miedo porque es que allá es la selva, ¿no? La selva tiene esa característica. Y un poco yo reuní mis impresiones sobre esto en un pequeño ensayo que escribí que se llama El lado oscuro, que lo publicó Vida Artes, y circuló creo que también acá en Cali, que eso es una publicación gratuita que la pueden bajar de la página de Lidartes. Entonces
¿verdad? Ajá. Y ahí consigno un poco todas estas ideas, ¿no? Se llama El lado oscuro, ¿no? Y es un ensayo sobre escritura creativa, pero lo que vine a descubrir es que mi literatura es gótica por eso que vos decís, ¿no? Porque quizás mi tema ha sido desde siempre buscar el animal que tenemos dentro y ese animal está en pugna con la civilización, ¿no? Y ahora que dices eso, en esta investigación que estaba haciendo, hay un teórico del gótico que se llama David Punter, sí, que él hizo como la teorización del gótico ya en los 80. Es que el gótico es muy viejo, pero realmente se vino a teorizar hace muy poco. Porque, dato curioso, cuando empiezan las primeras narraciones góticas, se toman como melodramáticas, como que no va a perdurar en el tiempo, creen que es una literatura menor también, porque habla mucho del mundo interior a través de metáforas. Cuando nace es la época de la Ilustración, entonces todo lo que no era realista no servía. ¿Sabes qué? Me pregunto también si era tenido como un género menor, porque las grandes escritoras del gótico eran mujeres, entonces estas literaturas basura no las estudiamos. Sí, es como mujeres escribiendo sobre sentimientos y básicamente era eso, ¿no? Y uno de las características es la barbarie, ¿no? Porque muchos relatos góticos, clásicos, siempre es como nobles sentados, comiendo, hablando de fantasmas, ¿no? Pero todos los fantasmas muchas veces es que el fantasma es de una mujer pintorreteada, de seguro una prostituta, ja, 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 ¿no? Como que a través del fantasma se burlaban de la sociedad y de lo que consideraban salvaje o barbárico, ¿no? O el fantasma muchas veces era la mujer que él mantenía encerrada porque era una loca. Exacto, exacto. Muchos era de la los mujer fantasmas inadecuada. góticos son mujeres perdidas, ¿no? Mujeres que penan por amor, mujeres amantes que no valían nada en la sociedad. Entonces, esta barbarie, este encuentro salvaje, civilización, está presente, ¿no? En toda tu novela, y yo creo que en Noche Negra es donde también se presenta mucho, en Los Abismos. Hablando de Los Abismos, quiero hacer un inciso también que tú mencionas, que Los Abismos iba a ser una novela gótica. Yo quería hacer una novela gótica, lo que pasa es que ella se fue para otro lado, entonces terminó solo teniendo elementos, pero yo iba a hacer una novela de una señora que iba manejando, empezaba así, iba manejando por la carretera al mar, y por la tarde, eran las 5 de la tarde, y de repente esto se llenaba de neblina, y ella estaba muerta del susto, y entonces llegaba a esa casa y había un cuidandero allá que era cojo y tenía un ojo blanco, y había un lobo, porque unos militares de un batallón de alta montaña, estamos hablando en los años uribistas, transcurría, había un batallón de alta montaña y un general, o un jefe, un coronel, se había traído un lobo de Estados Unidos o de Europa, todavía no lo tenía, no sabía bien, haciéndolo pasar por un cachorro de lobo siberiano. Y se les había escapado. Entonces estaban allá en la carretera del mar y había un lobo suelto. Fue puta, y esta novela se me fue para otro lado y se terminó siendo Los Abismos, pero voy a escribir el cuento. Por favor, ya lo tengo empezado y lo voy a terminar. Por favor. Sí, no, lo tengo, me falta terminar. Estoy haciendo oiga, un cuento. Mire y lea el cuento gótico. Sí, lo voy a hacer, prometido. Yo recuerdo que en la entrevista... la protagonista es Claudia, la niña de Los Abismos, pero ya grande, que vuelve a esa finca allá porque le gusta, y ella vuelve a esa finca allá y le pasa eso, ¿no? Yo recuerdo que en esa entrevista tú dices, yo iba a escribir esta novela gótica, pero la niña no me dejaba de hablar, ¿no? Y yo sentí que igual esa escena, esa voz de esa niña susurrándote como, escribe mi historia, escribe, me pareció también muy gótica, ¿no? Como esa atmósfera de irrealidad también, y que la voz, el gótico históricamente, al ser también escrito por mujeres, las grandes escritoras de gótico son mujeres, ¿no? También narra mucho, y en eso me parece que ha sido muy un estandarte el gótico, y como no lo leían, como era un género menor, lo dejaban tirado, y es que problematizaban el papel de la mujer, pero también la psiquis de la mujer, ¿no? Pero no era como, no era decirles como sufre de histeria, como muchas mujeres sufren, no, porque catalogaban de histeria muchas cosas para no enfocarse en la salud de las mujeres, sino que era de verdad pensar en la psiquis, en esa
ese descenso a la locura, ese trauma. Y eso es Sí. algo que tú tratas mucho. Claro, mira, en el gótico hay dos mujeres. Una que es una pura y virginal, que es víctima. Y hay otra que es una femme fatal come hombres. Esas son las dos mujeres del gótico. Y a mí me parece interesante, yo esto lo vi después de escribirlo en Los Abismos, pero yo creo que me ha parecido interesante juntarlas, porque no somos dos tipos de mujeres, somos una sola, habitadas quizás por esas dos, ¿no? Somos a la vez presas y víctimas y a la vez victimarias y vampiras, ¿no? Entonces me ha parecido interesante, ya no escindirlas, sino juntarlas. Y creo que aquí podemos hablar mucho de, pues de Rosa, ¿no? Que Rosa en Noche Negra es ambas. Ella es víctima pues víctima no, es una potencial víctima de todo lo que la rodea en la selva, pero entonces también descubre cierta violencia, ¿no? Es también victimaria en ambas y tiene como esta dualidad. No sé, ¿tú qué opinas como si este ha sido tu personaje que mejor encarna esa dualidad o esa transformación, que incluso hay una escena maravillosa en Noche Negra, que espero que salgan corriendo si no la compraron ayer, la compré hoy, donde ella se está transformando en bestia. Ella dice, me transformé. Y mira que hoy en una conversación con otras autoras que están invitadas al festival, una de ellas dijo que, con Melba Escobar, ella decía, cuando yo tuve a mi hijo, sentí que me transformé en otro animal. Y dije, wow, me acordé mucho enseguida de Rosa. Yo dije, es que Rosa también se transforma en un animal que se adapta. Entonces, cuéntanos un poco de eso salvaje que transmutan tus personajes y en Rosa. Mira que últimamente, en los últimos 10 años, con el Me Too y los nuevos feminismos, el nuevo movimiento feminista que ha sido en redes, hemos explorado mucho a la mujer como víctima, ¿verdad? Y era necesario hacerlo, sí, pero creo que se nos ha olvidado explorar el otro lado y es la violencia de la mujer, ¿no? Y creo que yo he intentado buscar la violencia, el animal, la bestia que habita en la mujer y que no es solo en Rosa. Digamos, Damaris es una mujer que intenta ser buena por todos los medios y es buena, pero inevitablemente no puedes esconder a la bestia siempre. Va a haber un momento en que esa bestia brote, ¿no? Claudia mamá, Claudia hija no, porque es una niña y ella está más bien conviviendo con la bestia, ¿no? Pero la violencia de la mamá de Claudia es la violencia vuelta hacia adentro, no la violencia que sale y ataca al otro, sino la violencia que se vuelve hacia adentro, que muchas veces nos han dicho los psiquiatras que eso se llama depresión, ¿no? Que la depresión es rabia vuelta hacia adentro y se vuelve tristeza, ¿verdad? Y creo que en Rosa tenemos a una mujer que es diferente a Damaris y que es muy diferente también a Claudia, que es una mujer que viene de un barrio popular, que desafió las normas sociales, ¿no? A diferencia, digamos, de Claudia mamá, que nació en la clase privilegiada y le cortaron las alas y se quedó ahí donde, con los roles que le impusieron, ¿no? Damaris creció en la exclusión y racializada, ¿verdad? Rosa dijo, coman mierda todos ustedes, yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿no? Estudió en la universidad, nació en 1941 y estudió en la universidad en los 60, en una época en que las mujeres iban a la universidad, pero no tanto, en que el lugar de la mujer era la casa y el hogar, ¿no? Y ella fue una berraca, trabajó durísimo, no tuvo el menor reparo en ser una mierda con la socia, ¿no? Que le había tendido la mano y traicionó a la socia porque estaba buscando su propio beneficio, ¿no? De pronto Rosa podría ser como esa mujer mala del gótico, ¿no? Digamos, y decide dejarlo todo, su comodidad en la ciudad, el lugar, la vida cómoda y burguesa que ella misma se procuró, ¿verdad? Y llega a la selva con un marido
que seguramente lo quiere, pero también es un marido que ella escogió porque ella dijo, yo tengo la plata, yo quiero hacer todo, pero es que él es carpintero, yo no. Entonces él me sirve para construirme mi sueño, ¿verdad? Una berraca, se pone la bota, tiene machete, se enfrenta a la selva, la machetea, trabaja, construye, y el marido se tiene que ir porque es extranjero y tiene que solucionar un tema de la visa, y apenas el marido se va, los vecinos que habían sido tan queridos y tan respetuosos empiezan a portarse como ay, me la dejaron solita, ¿no? Todas hemos sentido eso con los manes, ¿no? Y empieza a sentir el acoso y las miradas de los hombres sobre ella. Y yo creo que todo eso que ella cree de sí misma se le derrumba. Y ella dice, puta, yo estoy aquí en la selva y soy presa, soy una presa, ¿no? Soy una víctima o una potencial víctima. Cuando digo presa no es que estoy presa de presidiaria, de estar presa en un lugar, sino soy presa como un impala es presa de las leonas. Ella empieza y no, en Rosa pasa un poco lo opuesto de lo que le pasa a Damaris, y es que Damaris es linda y buena y luego le sale el animal, a Rosa empieza a decir, ay, yo soy una criatura de una florecita delicada acá en medio de este lugar, ¿no? Y ella entiende que ella tiene que encontrar su violencia, porque si ella no encuentra su violencia, ella pues va a ser víctima y le cuesta trabajo encontrar su violencia, ¿no? No quiero hacer spoiler, pero bueno, hay una parte que me gustaría leer o que nos leyeras un poco, que es esa transmutación como a bestia, por decirlo así, y luego te quiero hacer otra pregunta sobre esto. No sé si la leo, sí, perdón, se me acaba de mojar el libro. Entonces puede ser como desde va y viene hasta donde dice se está transmutando, hasta acá, hasta creciendo. ¿Sí? ¿Se parece bien? Va y viene acechada por los ojos y el susurro de advertencia de la selva. Camina en círculos amplios y estrechos, atenta a la marea y a los sonidos, a la X en los oscuros rincones y la hojarasca, a los movimientos del pueblo y a la lluvia, que baja en intensidad pero no ceja. No viene el muchacho con el mensaje. No aparece León, que es un gallo que anda buscando porque le perdió el gallo, ni encuentra indicios de lo que le pasó. Triste y fatigada, con el cuajo haciendo peso en su estómago, y la araña, ella dice que siente la ansiedad y la angustia como una araña que tiene adentro, y la araña en estado de alerta pone fin a la búsqueda. Más allá de las escaleras, detrás del guadual y el antiguo campo de los frutales, en una zona donde las malezas que se acumularon en los años de abandono dan paso a la selva originaria, se baja el calzón, se agacha y orina en el monte como un animal. Se está transmutando, piensa. Las botas se le convertirán en pezuñas y las manos en garras. Es un encuentro, sí, aplauda muy bien. A mí también, a mí me encantó. Perfecto. Ese primer impulso, maravilloso. Quería, bueno, a mí como este párrafo, o esta sucesión de párrafos, este fragmento, me encantó porque al inicio uno puede sentir que ella está siendo perseguida, se siente débil y de repente es como se volvió salvaje, ¿sí? Y hay hay varias cosas. Por un lado, que León se haya perdido, que Jean se vaya, Jean es el esposo, es como una especie, siento que ahí es como uno siente que son fantasmas, ¿no? que van desapareciendo. Y algo que hace el gótico, y el gótico en sus 1001 transformaciones, por algo ha perdurado, por algo hay otra adaptación de Nosferatu hace poco y otra de Drácula, es porque no nos cansamos de consumir gótico en el sentido en que sigue hablando de deseos, de pulsiones, de tabúes que nos siguen atravesando. También hay una cuestión ahí, y es que me parece que en Noche Negra hay un doble encierro. Por un lado está la selva, que es esta atmósfera que se empieza como a transmutar, y es como si uno viera que esta mujer se va convirtiendo en un ser de la selva para sobrevivir, para adaptarse, pero también está ese encierro mental, ¿no? Ese delirio que también da un poco el encierro. Entonces vemos que Rosa se va transformando, y es muy también de tus personajes, que la psiquis empieza a volverse también
cierto espacio de irrealidad y de delirio. Y eso también es mucho del gótico de en el día es una cosa, en la noche es otra, ¿no? Y es como llevarnos esa atmósfera del castillo al interior de los personajes. Entonces cuéntanos un poco de esa ambigüedad de la mente de las mujeres en tu novela. Mira que Noche Negra se llamaba originalmente Estado de Sitio. ¿Por qué? Porque transcurre en 1980, cuando estábamos bajo el Estatuto de Seguridad, ¿verdad? Colombia, durante la violencia hasta los años 80, vivió en un permanente, casi permanente estado de sitio. Estábamos en estado de sitio, lo quitaban, estamos una semana sin estado de sitio, un mes máximo y volvían a ponerlo, ¿verdad? Y en los años 80, después de Conturbay, encima del estado de sitio pusieron el estatuto de seguridad. ¿Qué era el estatuto de seguridad? Un estado de sitio. Entonces estábamos en un estado de sitio dentro de un estado de sitio. Y Rosa está en estado de sitio por la selva y los hombres, ¿no? Y luego hay otro que es ese que acabas de nombrar, ¿no? Es un estado de sitio dentro de un estado de sitio, dentro de un estado de sitio, dentro de un estado de sitio, lo que ella va sintiendo. Entonces, ese cerco se va cerrando sobre ella, ¿no? Y yo creo que ahí hay una pregunta interesante que quizás fue lo que era la pulsión que me llevó a escribir este libro, que es una pregunta por la soledad. ¿Qué nos pasa cuando estamos solos? ¿Verdad? En la ciudad nunca estamos enteramente solos, nunca, ¿verdad? Siempre hay luces. Digamos, yo estoy en mi casa en Bogotá, en mi cuarto, y digo, tengo que ir a la cocina a hacer tal cosa, y llego a la cocina y yo, ¡ay!, se me olvidó qué era lo que venía a hacer, y me devuelvo al cuarto y le cuento a mi esposo, no, ya me estoy volviendo loca, y él, a mí me pasó ayer, y ya, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mi marido se va y no estoy en mi apartamento en Bogotá, sino en una casa sin puertas ni ventanas en la selva, en medio de una selva amenazante, donde yo sí me siento observada por la selva, porque así es la selva, que le da miedo hasta unos señores así pescadores que sacan meros de no sé cuántas libras? ¿Qué me pasa si estoy sola y en silencio? Si no tengo internet. Rosa no, es 1980, entonces no existe internet, digamos, pero no hay luz eléctrica, no tiene espejos en la casa, no tiene reloj, no tiene radio, y la casa no tiene puertas ni ventanas porque no la han terminado, y todas las noches, y cuando llueve ya baja unos plásticos, pero pues imagínense. Y los vecinos que están lejos porque hay selva alrededor. ¿Qué le pasa a ella? ¿No? ¿Y qué le pasa? Y es que se queda sola con su mente. Y yo me he preguntado, nosotros, ¿por qué nos inventamos internet? Yo creo que es para callar la mente, para no estar solos, para estar conectados todo el tiempo, ¿no? En nuestras casas de infancia, no la tuya, porque ya eras más chiquita, pero en las nuestras, la radio sonaba de principio hasta que nos acostábamos. En nuestras casas, en la tuya, la televisión. Estaba desde el principio hasta el fin, y ahora ya tenemos internet, ¿verdad? Y cada uno tiene su mundo personalizado ya de ruido para no conectarse, ¿no? Y que encuentra Rosa ahí. Empieza a pensar, ¿qué queremos tapar con eso? Yo pienso que nuestro dolor, y le toca a ella viajar al fondo de su dolor, ¿no? Mira que yo no lo había pensado y lo pienso hoy, El corazón de las tinieblas de Conrad es una novela gótica. Nunca lo hemos dicho, no sé si se clasifique como novela gótica. Quizá ahora con el gótico botánico. Sí, con el gótico botánico empiecen a pensar que es una novela gótica, ¿no? Yo me leí, yo sabía de qué iba, pero no me la leí. Yo quería escribir, sin habérmela leído, El corazón de las tinieblas. Es que solo el título, y claro, es un clásico, entonces uno sabe de qué va. Uno puede no haberse leído María, pero todos sabemos de qué va María y qué pasa al final, porque es un clásico, lo mismo del corazón de las tinieblas, ¿no? Y cuando Noche Negra se fue a la imprenta, mi editora me dijo, ya está en la imprenta, y yo dije, listo, ya no puedo hacer nada, y ya me leí El corazón de las tinieblas, ¿no? Y dije, sí, claro, yo estaba escribiendo, es que es la búsqueda de tu
naturaleza, de tu propio, de lo que hay en vos, que es la búsqueda de nuestro dolor, pero yo creo que sobre todo, ya nos lo dijeron los psiquiatras, la depresión es la rabia vuelta hacia adentro, nuestro dolor es también nuestra violencia. Ahora que dice eso se me abrieron 3 vertientes, creo que no nos queda mucho tiempo. Sí. Bueno, algo que el gótico trata mucho es el trauma, ¿no? Siempre desde que empiezan la novela gótica, desde sus inicios, siempre ha hablado del trauma y creo que hay otro hilo. No, interrúmpeme, se me va a date. perder, mira, en el gótico hay velos, en el gótico hay neblina porque hay que velar la realidad, ¿no? Y el trauma siempre está velado. El trauma sucede en la infancia o cuando estás muy joven o en un momento y uno le pone un velo. Y el gótico se trata de ir destapando velos. Y bueno, ahora me llama la atención a raíz del gótico botánico, ¿no? Se están recopilando textos en donde esa atmósfera, esa irrealidad, ese trauma, todo tiene que ver con lo verde, ¿no? Pero hay una pregunta y es que, claro, para el mundo anglosajón, ¿no? Como que la selva es este misterio, para nosotros también, pero es más cercana, ¿no? Entonces, digamos que es una categoría que llega de allá, pero que aplica para nosotros desde antes, ¿no? Y yo creo que ya nos queda poquito tiempo, una última pregunta. En el gótico es muy importante el lenguaje y siento, especialmente lo sentí mucho en Noche Negra, que con el lenguaje hiciste algo y es recuperar ese ritmo de la contemplación, porque la naturaleza también es protagonista, te tomas el trabajo de escribirnos, uno se siente asfixiado por el lenguaje dentro, o por la naturaleza dentro del lenguaje, y más en un momento que todo es tan rápido por internet, ahorita todo es muy breve, las novelas últimamente son como así, ¿no? Y como por ese afán, esa ansiedad que estamos teniendo, fue muy contestatario, me parece, tomarte el tiempo de narrar, porque la novela transcurre en cuatro días, ¿no? Y cada día lo vivimos minuto a minuto casi con Rosa, tanto a nivel psicológico como a nivel físico, y me sorprendió mucho ese detalle de la selva como algo vivo que tienes que describir o como lectora tengo que habitar para yo sentir el descenso no a la locura, pero sí el descenso psicológico de Rosa. Entonces, eso fue muy bello. Mira, que muy interesante eso que decís de que en el gótico es muy importante el lenguaje, porque claro que lo es, pero quiero hacer acá como una distinción. Las novelas góticas no son las novelas donde el protagonista es el lenguaje, que hay esas novelas, no sé si ustedes las han leído, pero uno lee en la tapa y dice, en esta novela el lenguaje es protagonista. Y yo, ay, no me la voy a leer porque a mí me gustan las novelas de trama. A mí me gusta que me cuenten una historia. Las novelas góticas son novelas de historia, donde hay una trama y pasan cosas, ¿verdad? Eso, ellas no pretenden romper la tradición literaria, todo lo contrario. Son parte de una tradición literaria y la conservan, pero si hacen algo profundamente revolucionario, que es usar el lenguaje para construir un mundo donde nada es lo que parece y no sabemos la verdad, ¿no? Son novelas de misterio donde vas al encuentro de la verdad, muchas veces no solo de la verdad, sino de la realidad, ¿no? La realidad, como decíamos ahorita, está tapada. Y bueno, sí, mira que Noche Negra no podía ser contada en una primera persona porque a Rosa le están pasando cosas y ella no es una narradora fiable, ¿no? No sabemos, no podemos confiar en lo que ella está sintiendo, sí, pero viendo no podemos confiar del todo, ¿verdad? Entonces es una novela que en tercera persona, ¿no? Que mira a Rosa. Y se me fue a ¿de qué era que estábamos hablando? Del lenguaje, de la... El detenerse y por eso la tercera persona. Sí, claro. Sí. Pero se me fue. Estábamos hablando de lo revolucionario que hace el lenguaje en lo gótico, que es como mostrar lo que no parece. Sí. Sí, claro, no, ella no puede narrarnos lo que le está pasando porque ella no es
confiable. No, pero se me fue la paloma, iba a llegar a un... Créanme, era chévere lo que iba a decir. Ahora nunca lo sabremos. Todos como, ah. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Preguntas, un poquito, no sé. ¿Sí? ¿Bien? Ah, bueno, estamos bien, súper. Sí, Bueno, sí, yo sí. estaba corriendo porque dije, no, nos van a sacar. Las voces de afuera nos van a sacar. Ay, ojalá me acuerde de lo que iba a decir. Sí, Seguramente me acordaré sí. antes de que nos vayamos y les Listo. digo eso tan interesante. Ahora era una huevonada y quedó pésimo. Sí, pues me pasó, ya ven que ya es sistemático, ya hay que preocuparse. Bueno, ahí voy a ir por la misma línea a ver si vuelve. Que algo también muy importante que logra el lenguaje en la literatura gótica es la atmósfera, ¿no? Y esa atmósfera, la atmósfera, sí, claro. Entonces, básicamente el gótico, bueno, hay una cuestión, ¿no? Y es que el gótico todo el tiempo, hola, que el gótico todo el tiempo se cree que es terror, Están pero el haciendo gótico... señas de qué? cosas que no entiendo. Cuéntenme, no veo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Cuéntenme. Ok. Yo todo, ¿qué? Gótico. En la literatura gótica no se busca como tal generar un terror, que eso es algo que mucha gente dice, pero eso es gótico, no me dio miedo. No, es que el gótico no da miedo. Ahora salió Nosferatu y fue como, no, pero no me dio nada de miedo, me dio fue risa. No, ese no es el objetivo. Porque el gótico siempre ha sido más de atmósfera, ¿no? De crear una atmósfera. Es más, se le habla es más como una especie de experiencia estética que uno sienta en el cuerpo, de alguna manera. Por eso fue tan famosa en su momento, porque se consumía mucho, porque era la televisión de la época, no era el dramón de la época, era, uy, ¿qué pasó con este personaje? Y siento que eso atmosférico al final, si podemos resumir el gótico en algo, y por eso se va adaptando todo el tiempo, por eso hay 200.000 apellidos del gótico, es la atmósfera, ¿no? Porque si logramos adaptar esa atmósfera, que antes era el castillo, ahora el gótico urbano, la ciudad, que el gótico andino son las montañas lo que encierra, y en el gótico botánico es las plantas, y en el caso de aquí la selva también, ¿no? O la mente, ¿no? Salió volando la postal. Es un género de muchas atmósferas, ¿no? Y de atmósferas cargadas, y de atmósferas sí, y que son lentas con su construcción. Y eso es algo que también pues, he leído mucho en ti, ¿no? Que lo que te digo, ahorita uno ve muchas cosas de, no sé, muy norteamericano en el sentido de muchas narrativas muy limpias de adjetivos, o muy limpias de descripciones, o muy limpias de atmósferas. Y acá tenemos todo lo contrario. Entonces, ¿cómo es tu relación con la atmósfera? Mira, yo tengo como 3 herramientas fundamentales que a mí me parece que si yo no tengo eso claro, yo no puedo escribir. El primero es el narrador. Para mí eso es lo más importante. Yo tengo que saber quién va a contar la historia. No soy yo soy la autora. El narrador es un personaje, así no sea un personaje de señor que camina, que va a contar la novela. Así no esté adentro de la novela, es un personaje que el autor se inventa para que narre la historia, ¿verdad? Eso es fundamental. Luego, la historia. Si no hay historia, yo no quiero mucho leer ese libro. O sea, tiene que ser algo muy bacano para que yo diga, me entusiasmé con un libro que no tenía historia, ¿no? Claro, hay ensayos me gusta leer, pero es que allá no voy a buscar, no si es literario, hay ensayos literarios, pero eso es otro tipo de lectura. Entonces yo quiero que haya historia, que haya historia, que pasen cosas, que haya un viaje del personaje de un estado o un lugar, o de A pasa por B y termina en C, ¿no? Y el tercero es la atmósfera, ¿verdad? Y la atmósfera está muy relacionada con el universo narrativo. A mí, ¿por qué me gusta leer y por qué me gusta escribir? Porque es la única actividad que nos hace libres. Nunca, en ningún otro momento, nunca ni yo me tiré bungee jumping, no, volé en parapente y decían, es que sí siente la libertad, y yo no, yo lo que tengo aquí es terror, quiero ya llegar a la tierra. ¿Cuál libertad? No. En cambio, cuando yo leo y es un libro que me encanta y es un autor que sabe construir el universo narrativo y sobre todo la atmósfera, yo me voy del planeta Tierra como un astronauta y me voy a otro lado.
escapo de este planeta y es la única actividad que me lo permite. Y cuando yo estoy escribiendo metida en mi libro, porque duré 2 años construyendo el narrador, la historia y el universo narrativo, y ahora me meto ahí también, me voy, no estoy aquí. Y estoy escribiendo y de repente vuelvo y es como cuando uno sale de la piscina, saca la cabeza del fondo del agua, o como cuando uno sale de cine, entró de día y sale de noche y uno es como, uy, sí, volví. Eso es la literatura. Entonces yo me esfuerzo porque yo quiero, si hay gente como yo a la que le guste eso, pues yo quiero darle eso al lector. ¿Sí me entendés? Que leer sea un viaje a otro lugar. Y me parece importante que las historias transcurran en un lugar. En los talleres de escritura creativa he encontrado como, no sé, a escritores aspirantes que ponen iba caminando por la séptima. Aquí en Cali sería iba caminando por la quinta. Y yo les digo, ¿qué parte de la quinta? No es lo mismo aquí que en el sur profundo, ¿no? Vivía en un apartamento. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué color era? Todos los eventos de la vida pasan con una sensación en el cuerpo, con un olor, con una temperatura, con unos colores, y yo quiero reproducir eso en el libro. Entonces la atmósfera es muy importante y como bien lo decís, el gótico es atmosférico y en el gótico hay unos elementos que se repiten, ¿no? Tenemos la neblina porque vela, pero no sé, en el cine es claro, uno sabe que cuando pasa esa musiquita va a haber un susto y uno se tapa los ojos, ¿no? Un poco el gótico también tiene el ave negra, el gato, los pasos, ajá. Unas bestias, ¿no? Sí. Y que ahí también es tarea, o no tarea, como es nuestra también tomar esos referentes y reinterpretarlos, como haces con los vampiros en Noche Negra, ¿no? Pero bueno, ya nos sacaron la paleta de los 5 minutos, ahora sí, gótico. Tenemos espacio para un par de preguntas, entonces les escuchamos. Por mi parte estoy muy contenta de estar acá, así que si no dicen nada, yo hablo. Ah, listo, perfecto. Entonces, por acá, querida, cuéntanos. Sí, ahora que estaban haciendo el recuento de las características del gótico y en general de todo lo que han hablado de la obra de Vidal y otras, me llama la atención que coinciden las descripciones con una autora caleña que hace unos 2 o 3 años como que revivieron y se llamaba Vera Sachs. Ay, yo no la he leído, tengo el libro. Yo también. Porque ella Y es divina la edición de la Universidad del Cauca. ella tiene mucho por ejemplo, hay horror a la maternidad. Entonces puede que no sea el horror a la neblina, a la no sé qué, pero hay horror a la neblina, a la maternidad. Hay un desencuentro con las tradiciones caleñas de muchos tipos. Entonces es muy interesante, yo he leído algunas cosas, me parece que la descripción que ustedes han hecho se parece mucho a lo que ella tiene, entonces también como explorar y pues nos invitamos a todos a explorar a esta autora que han redescubierto hace Sí, poco. súper. Ay, no, muchas gracias. Aparte, Vera Sachs. Parece ser que era Sí, sí era. familiar De Jorge Isaac, como una nieta, sobrina, nieta, sí, sí. Y la edición es hermosa, no sé si esté acá en el festival, pero debe estar en... La edición es hermosa, es toda espectacular. roja, tiene sus 3 novelas. ¿Está en Oromo? Está en El lomo, Oromo. sí. Está en Oromo. No, y aparte hay otra cosita que no nos dio mucho tiempo a hablar, pero en el gótico siempre se ha transgredido el orden social, especialmente desde el papel de la mujer, ¿no? Y eso es algo que Vera Sachs hace por completo, ¿no? Sí. No, muchas gracias, muy chévere. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, pero allá había otra. ¿Dónde está mi señor? Se me fue, listo. Querido de amarillo, cuéntanos. Volviendo un poco a la hipótesis inicial de que la representación del gótico antiguamente fue, digamos, influida por el hecho de que muchas de las escritoras eran mujeres, quería preguntar qué opinión le merece eso, es que muchas de las representantes del gótico eran mujeres como Mary Shelley, como las Bronte, ahora digamos un ejemplo de Vera Sachs. Agatha Christie. Ay, bueno, Se burla del gótico. Y en Noche Negra Y las siempre Brontë, referencias dos novelas. Claro, ¿no? y las Brontë odiaban a Jane Austen, pero parece que es mentira, parece que solo hay unas referencias y hay que investigar más sobre eso.
¿Qué opinas de eso? ¿Por qué crees? Porque podemos hacer como conjeturas de que las mujeres eran las que abanderaban los movimientos góticos o la escritura que luego se etiquetó como gótica. Porque te permite explorar lo que es ser mujer de verdad, ¿no? No poner a la mujer en el lugar, rol social que le fue asignado y que era correcto, sino en el gótico hace lo que vos decís, estás rompiendo el orden social y estás diciendo las mujeres somos otra cosa, sí. Sí, también que fue como una ventana como secreta para hablar de esas cosas, ¿no? Porque como no se consideraba un género leído, podían decir cualquier cosa y decían, ay, pero es fantasía, ay, es fantástico, es... ¿Sí? Entonces las mujeres puedes les gusta decir- el sexo, pero es mentira, es un libro. Es fantasía, entonces decían, ah, esas novelitas para mujeres, y hay un componente muy erótico que tampoco lo hablamos, No pero hablamos queda ahí el- volando, que es que el gótico siempre ha sido como una ventana para la sexualidad diferente, ¿no? El erotismo libre. Hay muchas novelas, por ejemplo, Carmila de Sheridan Le Fanu es de las primeras novelas lesboeróticas terroríficas con una vampira y su presa, ¿no? Y entonces este vínculo erótico siempre está presente en la atmósfera. Hay como una sensualidad en el gótico que también está en la obra de Pilar, valga decirlo. El villano más sexy de toda la historia es Drácula. De acuerdo. Querido. ¿Sí tú? Sí, sí. Es que ahora estamos viendo pues estos temas que hablan de la selva, de lo botánico, de pues, o sea, como lo clásico, pues la mansión, el convento. Digamos que ustedes pues como autoras que ya han trabajado este tema, como qué perspectivas nuevas hay para explorar este género, digamos, o sea, como qué temas, por ejemplo, ahora en la actualidad, con pandemia y toda esta lo que estamos viviendo ahora se podría explorar a través del gótico, del terror, del horror, como de todo lo que, pues, porque digamos que en los 70 los autores, los cineastas exploraron esos temas. Sí. Ahora qué podríamos explorar nosotros que queremos como, bueno, la actualidad que se significa. Pero es que mira que vos lo estás poniendo como si fuera de afuera y no es que uno diga, ¿qué debo explorar en este momento de la actualidad? ¿No? Yo creo que hay unos autores así, a mí me parecen tan malos. ¿Sí me entendés? Yo creo que un autor explora lo que necesita y pone en su libro lo que no es que uno diga voy a hablar sobre la maternidad. No, yo estoy dándole teta a un hijo de puta culicagado, marica, voy a hablar y todo el mundo me ha dicho que esto es Johnson y Johnson y que es divino y esto es inmundo. Entonces voy a poner en un papel lo inmundo de la maternidad y las sensaciones negras que tengo sobre ella. Pero entonces la literatura es arte, entonces surge de adentro. No es como digámosles qué, porque yo sí he visto novelas ahorita, porque está un poco de moda, supongo yo, la literatura hecha por mujeres y si hay selva y violencia, uy, magnífico. He visto novelas muy débiles de gente que quizás se impuso el tema sin conocer la selva, porque es moderno, porque está de moda. Y agregaría que si al final uno tiene que escribir desde la verdad, ¿no? Desde la verdad propia, y ya como en tendencias quizá al final es lo que la actualidad nos está votando, y lo que me vota la actualidad y lo que me nace y me toca escribir, más porque hay un error grande también en esta nueva búsqueda de varias estéticas del terror. Hay gente que de verdad le nace, que es fan, hay gente que lo hace porque se está vendiendo mucho, hay que decirlo, ¿no? Porque también hay un lugar que es el de la imitación. Nosotros cuando empezamos a escribir, yo me acuerdo en el colegio escribí un cuento y se lo llevé a mi papá y era de una mujer que perdía el honor por un hombre. Y mi papá me dijo, ay, se parece a Crónica de una muerte anunciada, tan linda tú. ¿No? Pues obvio, porque pues sos un autor joven, como los pintores, uno empieza copiando al otro autor, entonces es algo natural, pero como autor tenés que hacer tu propia búsqueda y no imitar, sino aprender y encontrar lo tuyo, cuál es tu tema, qué es lo que necesitas, qué es lo que tu cuerpo te pide que escribas. Exacto. Y ya la estética ya llegará después. Si es que lo que tengo que escribir Eso está, la estética está intrínseco en el tema que atraviesa, entonces creo que un poco. Ya, creo que la última pregunta. Dale.
si es así, un lector también puede votar gracias a lo gótico. Mira, no sé qué hubiera pasado porque no pasó. ¿Sí me entendés? Pero porque lo hice, porque yo quería hacer el corazón de las tinieblas, entonces mejor no me lo leo. Y hago mi propio corazón de las tinieblas. Y puedo decirlo ahorita tranquilamente, marica, no me copié, sí me copié porque quería hacer mi corazón de las tinieblas, pero yo no me lo leí antes, me lo leí cuando ya mi libro se fue a imprenta, entonces yo hice mi corazón de las tinieblas y creo que eso, si vos lees un libro que hace una cosa que vos querés hacer, hacela, pero es difícil desligarse y no escribirlo con contaminación de ese libro, vos tenés que encontrar tu lugar como, mira, ¿cuál es el problema que yo veo? Que los autores muy jóvenes quieren ser inteligentes, poéticos, y en ese buscar querer ser se traicionan. Uno tiene un caminado, yo camino así, cuando a mí mi mamá decía camine bien, camine derecha, y yo caminaba derecha, ese ya no era mi caminado. Mi caminado era el que no le gustaba a mi mamá, ¿sí me entendés? Y uno como autor, cuando escribe, porque la letra escrita es importante. Uno habla y eso se va y se lo lleva el viento y importa un culo. Pero cuando uno escribe, permanece. Entonces, la letra escrita tiene una solemnidad que no tiene la palabra hablada. Entonces, cuando vos escribís, vos inmediatamente te pones solemne, te pones poético, te pones inteligente porque querés ser un buen escritor. El trabajo yo no digo que tenga que ser ese el trabajo de ustedes, pero lo que yo he hecho en mi vida es tratar de caminar con mi caminado. Decir, cállate mamá, voy a escribir, voy a caminar como yo camino. Y es encontrar mi voz y sentir que eso es suficiente. Y porque yo dije, ay no, tan creída, pues ella piensa que puede escribir bien. Y yo dije, sí, huevón, porque nadie, como yo, creció en una casa como la mía, nadie estudió en el liceo, sí, muchas, pero solo yo vivía en mi casa. Solo a mí me pasó a los 7 años tal cosa. Solo mi papá y cuando íbamos para Roldán y yo paraba en una montaña y me decía, mire el río Cauca tan hermoso, eso se llama un meandro, ¿no? Solo mi padrastro me decía, ¿qué tal esta ceiba? Abrácela a ver de qué tamaño es, ¿verdad? Ninguna otra compañera mía tuvo todas las circunstancias iguales a las mías, ¿verdad? Entonces yo no necesito tratar de ser, yo necesito ser en la escritura lo que yo soy, y eso es muy difícil porque desconfiamos y somos inseguras y pensamos que no somos suficientes y que hay unos genios por allá, y sí, lo hay, yo no soy genia, pero lo único que tengo verdadero soy esas pequeñas cosas que es mi propia experiencia. Bueno, yo creo que por nosotras nos quedamos charlando aquí bien bueno, pero bueno, ya, se acabó. Anuncio parroquial, pueden encontrar Noche Negra y todas las novelas de Pilar en Oromo, también pueden encontrar mi libro por ahí en Oromo, entonces invitadísimos a leer y pues crear sus propios criterios. Muchas gracias.